alguna cosa. Ahora, yo creo que es claro, yo creo que hay dos miradas, me parece. Una mirada que es el tema que tiene que ver con la investigación, en el cual yo creo que hay claramente muchos vínculos, como aquí llevamos a lo largo del día, aunque no hay que olvidar que, como tú decías, en esa necesidad de especialización, la necesidad de especialización, al final, si uno se pone a mirar, estamos en distintas áreas trabajando en esa especialización. Y yo creo que en el campo de la neurociencia es importante o es necesario que trabajemos más juntos, en el sentido que tú lo estabas planteando, que tengamos espacios comunes donde podamos hablar y conocer y ver lo que los otros están haciendo. Yo creo que esa colaboración es muy importante. Y creo que a nivel de la asistencia clínica, la necesidad de que trabajemos conjuntamente en algunas áreas y unidades multidisciplinares es fundamental también, es muy necesario. Desde luego, considero que es imprescindible que en la formación de los psiquiatras y en la formación de los neurólogos exista una buena formación de los psiquiatras de neurología y en los neurólogos de psiquiatría, creo que es importante. Pero de ahí a el tema del cambio en la totalidad creo que son dos cosas distintas. Y son dos cosas distintas por varias razones. Primero, porque no hay que olvidar que nosotros tenemos una unidad multidisciplinar, o sea, la formación de los psiquiatras se hace dentro de una unidad multidisciplinar de salud mental, que trabaja con forma psiquiatras, forma psicólogos clínicos, forma enfermeros en salud mental. ¿Qué sentido tiene eso? Pues tiene sentido desde mi punto de vista, por una parte hay muchos aspectos de la formación, del conocimiento, de la teoría del conocimiento de la enfermedad, de los diagnósticos, que a lo mejor sí se podía compatibilizar fácilmente o unir fácilmente a otros campos como la neurología, la neurocirugía o la neurofisiología, por ejemplo, pero a la hora de los tratamientos nosotros tenemos lo mismo que tú estabas hablando, vosotros hacéis Doppler o un montón de intervenciones, digamos, dirigidas a unas patologías concretas. Nuestras intervenciones, que tienen que ver por una parte el manejo más de los tratamientos biológicos, pero también el manejo de los tratamientos psicoterapéuticos, exigen un tiempo de especialización y de formación que a mí me parece que tal y como están planteados los planes de formación, que son 4 años donde se comparten 2 y luego hay 2 de especialidad, realmente creo que ambas dos especialidades perderíamos en esta formación. Yo he participado, cuando estaba de presidenta de la AEN, en algún debate en el que estaba pues, el presidente de la Sociedad de Neurología, de la SEN, estaba presidente de la SEP, había luego otros profesionales. Yo creo que nosotros, desde mi punto de vista, los psiquiatras, creo que no, o sea, ganamos menos que lo que en ese caso los neurólogos, tal y como yo vi en aquella reunión, los neurólogos podían ganar de esta, digamos, de esta unión, de ese tronco común. Yo creo que si la formación fuera, imagínate, con 3 años luego posteriormente, que diera lugar a una posibilidad de mayor especialización en los métodos de tratamiento, también en la exploración. Lo que tú contabas, por ejemplo, los 2 casos que has contado, yo creo que son muy paradigmáticos. Son muy paradigmáticos de 2 cosas. De primero, que hay que saber una cosa de la otra, eso es indudable, que, vamos, yo supongo que la formación, por ejemplo, no sé, desde luego nuestra unidad docente, los psiquiatras rotan por neurología, bueno, no siempre, es verdad. Algunas veces, como nos mandan a unas consultas que son un poco así, los residentes prefieren irse a medicina interna. Pero vamos, sí que rotan, hacen un conocimiento y los neurólogos rotan con nosotros también para hacer. O sea, yo creo que en el tema de la formación es clarísimo, clarísimo. Pero luego después, a la hora de las intervenciones, yo creo que sí se requiere ese tiempo y esa especialización. Había otra cosa que también quería comentar. Yo estoy en la Unión Europea de Médicos Especialistas, en la Comisión de Psiquiatría, en representación de la AEN, y cuando tú hablabas de la situación en otros países, no es, desde luego la formación en psiquiatría está independiente en todos los países europeos.
Normalmente son 5 años, 5 en todos, partiendo de Portugal. Hay algunos que tienen más tiempo de formación en el primer año, en las médicas, en medicina interna y en neurología. Es más amplio el tiempo que tienen ese rotatorio, pero luego están, digamos, hasta por lo menos 5 años. Y en ninguno de ellos se plantea como unido con un tronco común como la neurología. Otra cosa es que yo creo que a nivel de... O sea, que tiene que haber más espacios de conexión, que la investigación tiene que estar más conectada, que iniciativas como esta son importantes y fundamentales, y que además tenemos que hablar cada vez más los neurólogos y los psiquiatras, porque tú decías, no es fácil, vosotros sois neurólogos, como probablemente nosotros seamos psiquiatras frikis, vosotros sois también neurólogos. Fronterizos. Fronterizos, eso. Hay mucha variedad. Entre los psiquiatras también, entonces hay mucha variedad y a veces es muy difícil encontrar el lenguaje común. Y yo creo que claramente esa es una vía que hay que fortalecer, tanto a nivel de investigación como de la clínica, como de la formación. Hablé desde el principio del germen, desde que sea realista y las cosas están como están, hay lo que hay biografías, hay mochilas pesadas, es un germen. Solamente hay una parte de lo que has dicho que no me ha gustado, que es cuando has hablado de ganar o no ganar. Aquí no somos presidentes de sociedades, de jefe de servicio, yo soy un adjunto simple. Hablamos de otra cosa, hablamos de sentar a ver si sale. El principio de la troncalidad, la idea de la troncalidad fue nefasta. Y como persona práctica y haciendo necesidad de virtud, entiendo que en determinadas circunstancias se puede intentar dar la vuelta a la tortilla y de un grave error o de una amenaza, vamos a hacer un DAFO, vamos a intentar conseguir una buena oportunidad. El principio de la troncalidad fue nefasto porque bebió, tal y como yo lo entiendo, de ese momento en el que Esperanza Aguirre, cuando estaba construyendo todos los hospitales periféricos de Madrid y parecía que no iban a salir especialistas de ningún sitio, y cuando en Miranda de Ebro, o de Duero, de Ebro, mejor dicho, en Burgos no encontró ningún oncólogo que fuera allí, los legisladores entendieron que tenían que tener médicos comodines. Es decir, el principio de la troncalidad tuvo el grave error de buscar un médico que pudiera no estar necesariamente en un otro sitio, pero que te pudiera valer para resolver problemas de asistencia concretos si a Esperanza Aguirre, como hoy decía en algún mitin, se le acababan los médicos para llevar a los nuevos hospitales periféricos que estábamos construyendo. Y desde esa base me parece un error nefasto que no entiendo por qué ideológicamente ahora en los últimos años se ha vuelto a sacar, aunque es posible que incluso desaparezca o muera como idea en sí misma. Pero bueno, aprovechemos eso para buscar otra cosa. Y esa otra cosa es, sin perder las características propias de cada especialidad, buscar una formación de verdadera excelencia que haga que, estando donde estás y estando en lo tuyo, hayas tenido durante esa formación los gérmenes que necesitas. La mentalidad que en muchos casos transmitamos a nuestros chicos en los años de formación es importante. Estamos hablando de un cambio cultural. Es decir, esta troncalidad no sería ganar, no sería perder. No pasa nada porque no haya modelos parecidos en Europa. Es decir, la idea sería sembrar ese profesional que sin perder la excelencia en lo suyo vaya a ser capaz de afrontar muchas otras cosas. La especialización es como todo en la vida, es decir, cuando eres joven el árbol es árbol, la piedra es piedra, cuando crees que sabes algo el árbol ya no es árbol y la piedra ya no es piedra, pero cuando vuelves a saber mucho otra vez, todo vuelve otra vez al mismo sitio. Curiosamente, yo que siempre he sido un generalista, cuando más interés he tenido en la frontera es cuando más, en teoría, me he empezado a especializar. Es decir, yo he entendido cada vez más el papel de la psicología en mi trabajo cuando he adquirido más experiencia y he profundizado mucho más en la atención de pacientes crónicos con dolor especialmente difíciles. Es decir, que incluso esa especialización nos puede hacer entender la necesidad de que las conexiones sean todavía mayores. De hecho, por ejemplo, nosotros en la unidad de dolor
decir, bueno, no participa una psiquiatra desde siempre. Fundamental. Desde el origen, porque eso es necesario, claro. De todas formas, una cuestión, cuando he dicho que la troncalidad en Europa no existe en el área de neurociencias, pero sí que suele haber en algunos países 1 o 2 años como de rotatorio genérico, que en realidad es como un tronco común para todos. O sea, que hay países donde sí tienen, no solo entre neurología y psiquiatría, sino en todas las especialidades que hacen con... En Alemania nos ha contado la comida. Y luego después. Sí, yo creo que esto tiene los dos aspectos. Uno es el pregrado y otro es la especialización, ¿no? En el pregrado, pues hombre, sería bastante interesante que hubiera una mayor integración, pero bueno, es algo sobre lo que pensar, ¿no? Ahora mismo realmente no sé muy bien cómo está, eso depende de las universidades, pero sí sería muy buena idea el fomentar que hubiera una mucho mayor comunicación entre las asignaturas de psiquiatría y de neurología y de neurocirugía también en el pregrado. Otro asunto es la unión de la especialidad. A mí realmente me parece muy difícil, porque claro, hay que reconocer que, hombre, que con nosotros la neurología tiene mucho que ver, pero probablemente tiene tanto más que ver con la cardiología y con muchas otras cosas, con la endocrinología y demás. Sí que un poco la línea de los 5 años que decía Marifé, puede que sea, y esto es, bueno, pues aquí vender ese como el cuento de la lechera, puede que fuera un poco mejor idea el intentar que hubiera una ampliación a 5 años, igual que hay en las cirugías, por ejemplo, y que ese año extra pues, se dedicara respectivamente a neurología o psiquiatría, ¿no? De tal manera que entre el pregrado y la especialización, con ese año extra sumado a la rotación que hay ahora mismo, pues el especialista saliera con unos conocimientos bastante mayores, que bueno, pues, que luego le permitieran tener pues, una perspectiva clínica más amplia e investigadora también, ¿no? No sé qué os parece. Yo creo que si el primer año, si se aumentaran 5 el primer año, debería tener más neurología, pero también más medicina interna, porque al final luego después no solamente tiene... Pues si fuera así sería perfecto, los 3 meses que se utilizan ahora para neurología se utilizarían para interna. Serían 2 años comunes y luego 3 años para hacer neurología, psiquiatría. Eso es la troncalidad. Eso es la troncalidad de neurociencia. Sí. Sí. Yo quería apuntar también, como ya ha hecho Vicente, el papel que tienen también los estudios de grado, o sea, el inicio de formación o de favorecer una interacción entre las dos disciplinas, desde luego no tiene que retrasarse el momento de la especialidad, tiene que comenzar ya en el grado y hay que hacer una buena planificación del grado. Idealmente, por ejemplo, podría cubrir primero pues, una asignatura de neurología y posteriormente, en otro cuatrimestre o en otro curso académico, la de psiquiatría. Y luego hay muchos condicionantes en el momento de realizar un plan de estudios y esto que podría ser pues, un primer paso no siempre es así. Entonces hay que pensar también en los estudios del grado. También el grado, probablemente en otros hospitales lo estéis viviendo de otra manera y tengáis mayor experiencia universitaria, que yo soy simplemente profesor asociado. El grado creo que está pendiente de una revolución adicional. Es decir, a mí en mi entorno entiendo, o al menos en el centro en el que yo trabajo, que nuestro sistema no está preparado para Bolonia. Es decir, Bolonia exigiría una mentalidad o un cambio de mentalidad en el grado que ya la tenemos en el posgrado. En el posgrado tenemos asumido que el servicio es una unidad docente. Hay un responsable de la docencia, hay un tutor principal que es el que está hospedando el residente, pero el residente recibe la docencia absolutamente todos los adjuntos que hay allí. Está en guardias con ellos, van a consulta, es decir, intenta aprender de todos los que pueda. Para que Bolonia funcione, al menos con las carencias que veo en mi entorno, igual en otros hospitales tenéis otras circunstancias diferentes, hay que llegar a que los servicios sean también unidades docentes en cuanto al grado. Eso en nuestro servicio nos preocupa bastante y los profesores asociados de nuestro servicio. La cosa también es que la neurología ahora está intentando levantar un poco la cabeza. En un sitio como Valladolid no hay profesor titular, hay profesores asociados, lo cual es un escándalo, lo mires por donde lo mires. Pero una cosa que hemos promovido los profesores asociados de mi servicio este año es que al menos la gente joven te da cierto pudor proponérselo a una persona de 50 y tantos años, sean todos de R2 para arriba colaboradores honoríficos de la facultad. Es una forma de intentar integrar el servicio. Evidentemente lo que comentas es razonable, pero bueno, ni me he atrevido a hablar de eso
porque creo que todavía hay una revolución pendiente. Igual en otros sitios lo tenéis superado. No creo. Bueno, nada, yo os quería comentar que es que hay unos aspectos muy distintos en esto. Yo, claro que estoy de acuerdo, ¿cómo no voy a estar de acuerdo en aunar y tal? Pero lo que has planteado, por ejemplo, de Da Vinci, el signo de Da Vinci está para distinguir lo que es real de lo que no es real. O sea, lo que es neurológico, lo que es psiquiátrico. O sea, como si lo psiquiátrico fuera lo no real. El que es histérico no tiene signo de Da Vinci. Es decir, con eso simplemente quiero decir, esto es una tontería, ¿no? Pero simplemente quiero decir que los psiquiatras son psiquiatras, los neurólogos son los neurólogos. Entonces, claro, hay algo que se debe mantener, que es una estructura que ya está y más o menos funciona y tal. Y yo os hablo en mi caso personal. Yo me dedico a un área de daño cerebral. Entonces, yo estoy en la auténtica frontera, auténticamente, y estoy desprovisto de mucho instrumental, herramientas, armamento. Entonces, yo creo que una cosa es que el psiquiatra tenga conocimientos de neurología, que el neurólogo tenga conocimientos de psiquiatría, que eso es mejorar lo que hay, mejorar el grado, el pregrado y tal. Y otra cosa es, que yo creo que eso puede ser interesante, que es plantear realmente la opción de la neuropsiquiatría, como una opción, no como un tronco siquiera. Eso es. Eso. Entonces, eso sería a lo mejor el último año o más allá incluso, ¿no? Es decir, que una persona pudiera dedicarse a un aspecto que es bueno, a nivel de salud pública es el campo del daño cerebral y está un poco dejado a la mano de Dios. Los propios neurólogos lo hemos dejado de lado. Están los médicos rehabilitadores, el terapeuta, hay otras especialidades en torno al problema del daño cerebral. La psiquiatría tiene más papel que la neurología ahí, y yo reclamo que realmente ese es el área fronteriza de la neuropsiquiatría aplicada realmente. Entonces, pero no porque se trate de daño cerebral, sino que yo propondría una tercera opción de formación muy especializada. Pues de hecho hay áreas que se pueden hacer una... Sí, pero no está como oficializado. Lo que pasa es que tú estás planteando otro problema que no todas las comunidades autónomas tienen, y es que el daño cerebral en la Comunidad de Madrid está en el limbo de los justos. Quiere decir eso, que cuando un paciente que no tiene daño cerebral, no por un accidente de tráfico, no por un accidente laboral, por ejemplo, que es un alcohólico que se ha caído, que como digo que no, ha hecho una hemorragia suprarrenal y como consecuencia tiene un cuadro de Korsakoff más otras cosas, eso nuestra Comunidad de Madrid hasta hace nada, si tiene trastornos conductuales, no lo cubre en absoluto, porque nuestros recursos para que nosotros podamos hacer derivaciones, por ejemplo, a una mirada, imagínate que es una persona que queda con unos trastornos conductuales como consecuencia de todo eso y tal, y no tiene ni seguro del coche, digamos, de tráfico, ni seguro laboral. Pues eso no está cubierto en absoluto. Eso es un problema, digamos, político asistencial de esto. Ahora, es verdad que ese campo no hay mucha gente dentro del área, por ejemplo, en nuestra especialidad de psiquiatría, que se dedique a ese aspecto. Entonces, tú estás haciendo en el CEADAC, está el CEADAC, está la... No hay neurólogo en el CEADAC, es tremendo. ¿No hay neurólogo? No hay neurólogo. Hay psiquiatra a tiempo parcial, ¿no? Hay psiquiatra, pero está en el CEADAC también. Y es tremendo porque el que dirige ahí es un rehabilitado que no le entra, que tenga que... Y Álvaro Bilbao, que es un amigo mío, escandalizado. Y claro, con razón. Entonces, es un ejemplo paradigmático del desastre que hay en eso en concreto. Pero bueno, te digo daño cerebral porque al final, claro, eso luego hay que ir caminando, ¿no? No, pero es un tema muy importante, es un emergente muy importante. Pero es que además los psiquiatras ya empiezan a derivar un montón. Porque dicen, anda, mira, este que se dedica a esto me echa un cable, ya nos echamos un cable. ¿Y dónde lo hacéis vosotros? En Torrejón. Que nos lo cobran. Ay, ¿Cómo que nos lo cobran? Sí, porque Torrejón tenemos que pagar por... Nos descuentan eso, sí. Ahí hay un... Uy, pero que veo chiquillos con problemas escolares, veo todo el TDA, lo llevo también. O sea, que realmente lo que decís de cambiar el Real Decreto, yo creo que, bueno, no sé, es que eso me suena a una cosa. El cambiar el Real Decreto sería el final. Lo primero es ir andando en España está para cambiarla de arriba abajo en estos momentos. Es decir, de todas formas, lo que cambiamos en los próximos y hablando de cambios, vamos a la semántica, a ti que te gusta, y vamos también a la inmunogenicidad que a veces generan las palabras en las mentes humanas.
yo no me encuentro incómodo ni tengo peso en esa parte de la mochila con el concepto de neuropsiquiatría. Pero hay colegas míos que sí se encuentran incómodos. Y de la misma manera que, bien, de la misma manera que ahora se busca ese concepto fuerte, Podemos, Ciudadanos, neurociencia clínica. Vamos a terminar aquí. Una cosa. Oye, yo estaba, según os oía a todos, y esta mañana a esta cabeza privilegiada de Raúl Alelú, ¿sí? Decía, bueno, claro, hay cosas que, como decía en el mayo del 68, seamos realistas, pidamos lo imposible. Tú dices que hay que cambiar España de arriba abajo. Pues una de las cosas que me parecía siempre importante desde hace algunos años, que empecé a interesarme un poco por la física, es que cómo no existían los físicos y los matemáticos en nuestros equipos de investigación o en los hospitales. Sí que existen. Habrá en algunos, no digo que no, pero no tanto. O más allá, ¿no? Esta convergencia que tenemos hoy aquí muchas veces se ha hecho a través de puentes que tienen que ver con las ciencias de la complejidad, que no estamos estudiando más que cuando llegamos de forma cuasi aleatoria a un nivel de conocimiento que nos aproxima. Pero eso no está en el pregrado, no está en la residencia, no está en ningún lado. Y probablemente no hay una manera de unirnos si no es a través de profundizar este lenguaje común. ¿Habéis visto la película esta de Imitation Game? La de... No, pero... Pues en Imitation Game es que yo creo que como hay era una una cosa serie que de te talentos para descifrar el código Alexa. Vamos a dar paso, porque ya vamos acumulando retraso, a la siguiente mesa y luego haremos una rapidísima asamblea de la sección de neurociencia clínica y ya todos para casa, que ya se